Profesor, Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a esta nueva semana, a esta nueva programación. Es un gusto y un placer estar con ustedes, estar aquí viendo estos espacios con ustedes, agradecerles por su puntualidad y por las entregas de sus actividades. El día de ayer en la tarde estuve revisando las entregas que habían pendientes. Voy a compartir pantalla. Y pues digamos que solo hay una compañera que merece llamado de atención escrito, que se le hará en estos momentos terminada la sesión. Es Daniela Morajoya, porque pues no entregó la actividad 1 de Excel, que ya debería estar. Hasta el momento en que se hizo la calificación, no había entregado la 2 y la 3 de Excel. Y lo mismo la compañera Viviana Andrea Silva Rodríguez, que es la compañera externa. Eso quiere decir que ya quedan revisadas las 3 actividades de Word y la primera de Excel. Con relación a la 2 y la 3, que ya también era plazo hasta ayer, pero pues como hice la revisión en horas de la tarde, por eso todavía no hay un llamado de atención, llamémoslo así, porque tenían todavía el tiempo para entregar. Hay personas que dentro del mismo grupo como que están trabajando de manera individual, me da la impresión. Entonces, pues eso hace que algunos dentro del grupo tengan que corregir las evidencias. Entonces, ustedes pueden ver los resultados, pueden ver los comentarios de los ejercicios que deben revisar y que deben corregir. No sé si ya han tenido la oportunidad de verificar para que puedan ver cuáles son las correcciones que deben hacer. Si ya las hicieron o si hay necesidad de hacer alguna aclaración con relación a esas entregas. Los escucho. Estoy hablando de los ejercicios 2 y 3 de Excel. ¿Alguna pregunta? Sobre todo los que tienen que corregir. Buenos días. Pues yo voy a mirar porque a mí me parece que esa corrección yo te la envié el mismo día que habías enviado el reporte. Ya Pues estaban los dos archivos. yo revisé ayer en el momento en que estaban en el partido y ahí estaban los errores. Entonces ahí sí verifiquen y si hay algo para que lo miremos, pues de una vez. Sí, déjame yo reviso porque a mí me parece que el día que me corregiste, la subí inmediatamente. Bueno, y los demás compañeros, igual, Profe, buenos dime. días. Buenos días. Ahí me pusiste en una evidencia que dice revisar el ejercicio de tablas. ¿Me podrías como especificar un poquito cuál es el que tengo que corregir? El que se llama tablas. Ese es, estamos hablando del 2, ¿cierto? Sí, sí, señora. Si quieres ven, lo revisamos sobre el tuyo. ¿Cómo es tu apellido? Salazar.
Salazar Contreras Kevin. Bueno, entonces resulta que para yo calcular las tablas, pues tengo que fijar alguna de las posiciones. Entonces, aquí no fijan ninguna. Entonces, cuando yo vengo y arrastro, entonces, pues 6 por 9 no da todo esto. Si lo arrastro por hacia el otro lado, pues tampoco me da. Entonces, recuerden que no es hacerlo de forma manual. Yo debo plantear las tablas o la operación de tal manera que yo pueda arrastrar y pues que me dé, porque no es la gracia hacerlo de forma manual. Entiendo. O sea, tengo que buscar la manera en que solamente arrastrando de los resultados. Exactamente. Porque si fuera de forma manual, pues mejor las escribo uno a uno, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pero siempre es buscando plantear una fórmula o una función y que todo me salga de una vez. Vale, sí, señora. Entonces voy a mirar cómo corrijo esa tabla. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ya encontré la mía. A mí me estás diciendo que corrija cálculos, pero no sé cuál Liliana exactamente puede ser el error. López. Sí, señora. Si me vas a prestar, si yo te presto 800,000 pesos y digo que el valor real que te lo voy a prestar con Con un, un, con un con un interés del interés del 10%, 10%, ¿cómo te ¿cómo voy a, te voy a, cómo el cómo real va a ser menos? O sea, es una resta. No, espérame. Bueno, aquí dice que las cuotas mensuales son de 43.000, los 784.000 dividido en 18 meses. Es que ¿por qué me das 784,000 si yo te estoy prestando 800? O sea, te presto 800 y me vas a pagar menos. Tienes razón, sí. ¿Sí? Sí, señora. Pero no, bueno. ¿No o sí? Pues dime. Sí, pero no sé exactamente dónde, o sea, no recuerdo cuáles tablas fue las que yo manipulé y cuáles fueron las que venían fijas en el ejercicio. Me toca entrar a mirar. Mira, dice, hallar la cuota mensual. Para ello usted debe dividir la cuota mensual. Para ello debe dividir, es que está más arriba, mire. De las siguientes instrucciones para obtener los resultados. Calcule el valor real del préstamo, cuyo resultado es la multiplicación del valor del préstamo por el 2% más el valor del préstamo. Y tú lo estás restando aquí. Sí, sí, señora. ¿Ese más tiene que ir al final o puede ir al inicio? ¿A dónde está el final y cuál inicio? No te entendí. El de 7 al inicio de la operación. Acuérdate que la suma no tiene, el orden de los factores no altera el producto con la suma. Espérate. Bueno, yo acá tengo mi fórmula, que es para obtener realice la multiplicación de la cuota mensual por las cuotas pagadas. Entonces, Es que el diga, error no está, mira dónde está el error, mira dónde estoy yo, entonces te lo voy a poner en amarillo. Ahí sí, está el error.
Sí, eso es lo que estoy verificando. Dice que sería la cuota mensual, pero yo la cuota mensual no la Pero es tengo. que la cuota mensual está por aquí, mira, la cuota mensual está por acá. Entonces el error está aquí, que es donde estamos empezando. Entonces, ¿cómo te vas a ir a la cuota mensual si tienes mal el valor real del préstamo? Entonces, lee Pero mira lo apenas, sí, es que no recuerdo qué columnas fue las que yo calculé, porque no sé si la cuota mensual la calculé yo también y lo pude haber hecho mal, porque cuando yo borro el valor del préstamo real, automáticamente se me borra la cuota mensual. Entonces, si saqué la cuota mensual, claro, porque todo tiene que estar calculado, mira. Mira, ¿qué te da el ejercicio? Te da el valor real del préstamo. ¿Qué dice el ejercicio? Mira, aquí te está diciendo el planteamiento. Calcule el valor real del préstamo. sí, Cuyo señora. resultado es la multiplicación del valor real del préstamo por el 2% más el valor del préstamo. Hallar la cuota mensual. Para ello usted debe dividir el valor real del préstamo por los meses. Aquí está la Sí, división. sí, la cuota está perfecta, que es dividir el de 7 dividido en 10, en 18. Ujú. De Ahí me... no, de no. Es el valor real del préstamo. Es 7 dividido entre F7. Mira, acá Sí. lo está diciendo. Bien. ¿Alguien más para corregir? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque fíjense que es simplemente de lectura estos ejercicios. ¿Alguien más o podemos ya continuar? Entonces, ¿qué se espera? Que el día de hoy ustedes se pongan al día con las entregas que estaban pendientes, todos estos NE que hay aquí y las C de las correcciones que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, continuamos con el ejercicio 4. Voy a cerrar estos ejercicios que están por acá. Y vamos a continuar con el 4. Habíamos visto este ejercicio de zona llave, de sección. Este de estado lo tenían que hacer ustedes. ¿Alguna dificultad con ese ejercicio de estado? ¿Alguna pregunta? Bien. Con el de temperaturas. Entiendo que está quedando bien, ¿cierto? Porque pues no hay preguntas, no hay, o es que no me están escuchando. Profe, yo sí tengo una pregunta. No sé si es que me confundí, pero Ah, digamos, a partir de la temperatura donde aparece lo de menor, igual, mayor o igual, yo me confundí. O sea, lo hice, pero no sé si me quedó bien. compártenos. Ya, déjame un momento, profe, que estoy desde el teléfono y desde el computador. Ah, bueno. Pero si puedes compartirnos o te queda complicado. Sí, profe, déjame intentar. ¿Cómo que no puedo? ¿No Me puedes? Bueno. tocaría mostrarles prenderme la cámara de mi teléfono y mostrarles. ¿Hay algún problema? Es que casi no se nota. Ven, dime más bien cómo obtuviste la observación. Bueno, entonces, eh, ahí obtuve sí, ahí usé con el ejercicio de sí, Con la función, sí, muy con la bien. función sí. Entonces tomé las temperaturas El valor de la temperatura.
Y previamente yo ya había sacado la temperatura promedio del mes. Ah, sí, correcto. Entonces, espérate. Primero hay que sacar el promedio, la temperatura promedio del mes. Ujú. Entonces, esto es igual al promedio de todo este rango, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Y el promedio de las temperaturas es 20,62. Sí, me dio exactamente lo mismo. Ahí sí, con esa fui con la función sí, realicé. ¿Sí? Entonces, Vamos a abrir acá el cuadrito. Si este valor, entonces dice que es menor del promedio, entonces si este valor es menor o igual a este valor, que es el de la temperatura, y este valor lo vamos a fijar. Si eso es verdad, ¿qué pasa? yo le coloqué ahí, pues obviamente que fuera mayor o menor, normal y el otro valor bajo. Ah, tú le colocaste aquí mayor. No, normal, como pedía el No, ejercicio, pero, señora. sí, pero ¿qué símbolo colocaste? ¿Menor o mayor? Ah, ahí había colocado mayor, profe. Ya lo corrijo. No, 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 está bien, está bien. ¿Sí? Porque es que le di con menor, pero no me daba, me botaba error. Entonces Si puse es, mayor y con él sí me dio si el es resultado. mayor o igual a la temperatura, entonces aquí es normal. Y, bueno, dejémoslo en mayúscula, normal. En caso contrario es baja. ¿Sí? Así fue que lo Sí, señora. colocaste. Baja, Esa normal. parte, Listo. sí, hasta ahí lo tengo. Luego sigue de la tabla que está aquí al lado, número de temperatura. Estas se obtienen con el máximo, las dos primeras es con el máximo y Sí, con el mínimo, esas y son con el fáciles. mínimo. Perfecto. Y Y de las pues aquí, ya son las que no tengo, las que no realicé. bueno, ¿alguien más tiene dificultad con este ejercicio en esta parte? Bueno, creo que todos lo tenían bien, que no hubo preguntas. Entonces acá dice número de temperaturas menor que el promedio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Recuerdan cuando hicimos lo de las aproximaciones? Entonces, mira, si yo le aumento posiciones decimales, nunca voy a tener el número exacto. Entonces, por eso aquí, cuando yo voy a utilizar número de temperaturas, que es un contar punto sí, vamos a contar punto sí, ¿cuál es el rango que debo escoger? Las temperaturas, ¿cierto? Y en el criterio, el problema está ahí, que si yo coloco el 20,62 que hay ahí, ese 20,62 entre comillas no existe, porque todo ha sido calculado a través de un promedio y fíjese que aquí este dato no es exactamente 20,62, sino 20,617. Y si yo le sigo aumentando las posiciones decimales, pues va a haber más números. Entonces, por eso en el criterio yo tengo que escribir el número 20,62. Pero, perdón que me equivoqué acá, debe ser igual. Debe ser igual a 20,62. Ven, pero ¿por qué no me está dando acá? Debe ser igual a 20, si está escrito con la coma acá.
Profe, a mí me pasaba ayer lo mismo. No me daba, me botaba el resultado 0. Espérate. Aquí está bien y yo no lo estoy tomando con esa posición, sino lo estoy tomando acá. Ah, es que no son iguales, mira. Tiene que ser menor. Menor. 20,62. ¿Sí ves? Mira que el ejercicio me dice, número de temperaturas menor que el promedio. Entonces es menor que 20,62. Y aquí ese 20,62 yo lo tengo que escribir y no tomar la posición, porque si yo tomo la posición de celda, acá, el rango, y si digo que sea el criterio que esta posición de celda, me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Precisamente por lo que les acabo de mostrar. Este número no es exactamente 20,62. Porque si yo le sigo aumentando posiciones decimales y ve que hay más números, entonces cuando él viene y busca este número que está acá, 20,6171, en esta lista, no lo va a encontrar. No sé si me hice entender. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, por eso yo debo escribir en el criterio acá exactamente que sea menor a 20,62. Ahora aquí, temperaturas iguales a 20. Entonces acá, ¿cuál será? Contar puntos sí, el rango. Y el criterio, entonces, entre comillas, que sean iguales a 20. Le doy a aceptar y él viene y cuenta 4. Y las temperaturas que sean mayores o iguales al promedio, entonces, el rango y el criterio que sean mayor al promedio. ¿Cuánto es el promedio? 20,62. Entonces, ahí tengo los resultados. Pero entonces, con los promedios hay que tener cuidado porque recuerden que el promedio casi siempre me da con posiciones decimales. Con las posiciones decimales, entonces si yo las reduzco, pues acuérdense que él va aproximando al valor, ya sea hacia arriba o hacia abajo más cercano. Entonces nunca vamos a obtener un valor exacto. Y en Excel es diferente, el 20,62 al 20,617. No sé si te quedó claro. Sí, señora. Gracias, profe. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo correcto? Muy bien. Y habíamos hecho hasta catálogo. Entonces quiere decir que ya están todos estos ejercicios completos. Nos faltan por hacer algunos otros. Entonces vámonos con este de llamadas. En este de llamadas... Profe, qué pena, una Sí, preguntita. Qué dime. pena. Es que lo que pasa es que yo me conecté como 5 minuticos tarde, pero mi compañero Kevin me acaba de decir que no me aparecen evidencias de la guía 1 ni, bueno, de nada. Y yo he subido todo. De hecho, tengo creo que los pantallazos donde me aparecen los números de evidencia. No sé si los estoy subiendo mal. Pues debe ser porque no están. ¿Cómo es tu apellido? Daniela Mora Joya. En la 1, Daniela Mora Joya. Espérame, cierro aquí.
porque este es otro. La 1 que es la más tardía que tienes. Joya. Daniela Mora Joya no ha enviado nada. No, profe, yo he enviado todo. Esta es la 1. Miremos la 2, que esa pues todavía tienen plazo, pues tenían plazo hasta ayer. Y yo esa la envié como el miércoles, la 2 y la 3, porque la terminamos rápido. ¿Por dónde la estás enviando? Joya, mira, Daniela Mora Joya no ha sido enviada. Estoy hablando de la 2. Y si miramos la 3, No. es Joya. Aquí tampoco. Profe, ¿y será que me pasó lo mismo con las de la vez pasada? No, porque mira que la vez pasada tú tienes bien la 1, la 2 y la 3 de Word. Sí. Profe, es que esas yo te las envié el miércoles. Qué raro. Dios mío. Pues revisa y hazlo nuevamente aquí en vivo y en directo. Me avisas Sí. y verificamos. Voy ver a si conectarme está- por el computador y lo voy a hacer para que por favor me ayude, ¿sí? Gracias, a profe. ver si es que lo estás haciendo mal. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer este de llamadas. Simplemente tenemos unos clientes con unos destinos internacionales y nacionales con un valor. Me están pidiendo que calcule el total de las llamadas que hizo Jorge. ¿Qué función utilizo ahí? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo resolvieron? ¿Qué condición tengo aquí? Profe, sería sumar sí, ¿no? Y lo siento, se me fue la voz. Por lo que su merced nos dijo que cuando se aplicaba lo de totales casi siempre era sumar sí. Ajá, es un sumar sí, porque tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Pues las llamadas que hizo Jorge. Entonces, sumar punto sí. ¿Cuál es el rango? ¿De quién depende de las llamadas? De las llamadas depende del cliente. Y el criterio, pues será el nombre de la persona, del cliente, en este caso es Jorge. Y en el total, pues será el valor de las llamadas. Entonces, de esa manera podemos calcular el valor total de las llamadas que hizo ese personaje. Con el siguiente, calcular el total de las llamadas internacionales mayores a 300. Entonces, aquí, ¿qué función utilizaría? ¿Mm? ¿Cuántas condiciones tengo? ¿Cuántas condiciones hay para calcular ese valor de las llamadas? En ese sería sumar sí conjunto. Sumar puntos y conjunto, porque ¿cuántas condiciones tengo? ¿Tres, Dos. profe? El compañero que dijo 2, ¿cuáles son? Y la compañera que dijo 3, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían esas condiciones? Llamadas internacionales es una, que sean mayores a 300. Dos. 2. Sí, no hay más.
Entonces es sumar punto sí, punto conjunto. La primera es el rango de suma, entonces siempre va a ser el valor. El primer criterio, que sean llamadas internacionales, entonces eso quiere decir que es el destino. El criterio es que sea internacional. Y el segundo, que las llamadas sean menores a 500. El valor debe ser menor a 500. Entonces aquí debe ser menor a 500. Entonces, de las internacionales habrán valores menores a 500. No. Entonces, por lo tanto, es 0. Porque las llamadas internacionales, si ustedes se fijan, todas son mayores. Ah, es que son mayores, perdón. Mayores a 500, no menores, sino mayores a 500. Entonces, ahí sí ya me está dando la suma de todas las llamadas internacionales mayores. Ay, yo no sé por qué estoy viendo mal, es a 300, pero igual. El resultado es el mismo, porque todas las llamadas son mayores a 300. Con el siguiente es exactamente lo mismo. La función sumar punto sí, punto conjunto. El rango de suma, los valores. El rango para el primer criterio será los destinos, pero en este caso el destino es nacional. El siguiente criterio me está pidiendo que sea menor a 500. Y de esa manera obtengo el resultado para esos destinos. ¿Preguntas? Muy bien. Con este DSQ tenemos una referencia, una descripción, y en esa descripción está clasificada como un tipo de producto y cada uno de esos productos tiene un valor en dólares de las ventas. No me están pidiendo el total de las ventas, sino el total de las ventas, pero para un determinado tipo de producto. Y lo mismo la cantidad de productos para un determinado tipo de producto. Entonces lo que me piden es calcular las ventas en dólares para el tipo de producto A, B, C, D, E, F, G, H y la cantidad de productos para esos mismos productos. Entonces, aquí debo utilizar las funciones contar puntos sí y sumar puntos sí para calcular el total de las ventas. ¿Qué hace lo diferente de este ejercicio? Ya sabemos que para el total es la suma, entonces es sumar puntos sí. Y acá, entonces debo mirar el rango y ya sé que el rango que voy a escoger es el de tipo de producto porque el criterio es el que me está determinando la condición. Entonces, me ubico acá y selecciono el rango, que es un rango bastante largo. El criterio, entonces vengo y lo selecciono de esta tabla que hay acá.
del tipo de producto y el rango de suma pues serán las ventas. Hasta ahí ustedes dirán, pero es lo que hemos venido haciendo. ¿Qué es lo único que yo quiero resaltar acá? Como hay varios tipos de producto, entonces yo debo garantizar que los rangos deben estar fijos para que yo al momento de arrastrar me queden incluidos todos los valores. Entonces, de esta manera yo arrastro. ¿Y qué estoy garantizando acá? Me voy a ubicar, por ejemplo, en el G, en el producto tipo G. Le doy doble clic y fíjense que estoy garantizando que el rango comienza desde la primera posición, tanto el rango para el criterio como el rango para la suma. Entonces aquí ustedes deben fijarse en qué momento debo dejar estos rangos con referencias absolutas para que todos los productos en el momento de arrastrar queden incluidos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer este de cantidad de productos con la función contar.si. El rango, ya sé que es este. Y el criterio es este de acá. Observen si yo no dejo fijo el rango y simplemente arrastro. Él me arroja unos datos, pero si yo me ubico en la posición G del tipo de producto G, miren lo que está ocurriendo. Como no dejé fija el rango, entonces él se está corriendo y me está dejando por fuera datos. Observen cuántos productos me está contando de la G. Dice que hay 31. Pero aquí hay un dato G por fuera. Entonces en realidad no son 31 porque ya me dejó un valor por fuera. Si yo fijo desde el comienzo el rango, al arrastrar, observen que ya no es 31, sino son 32 productos del G. Le doy doble clic y yo puedo verificar con toda certeza que el rango comenzó desde el primer dato. Entonces, esas son las recomendaciones que quería hacerles en este tipo de ejercicios para que no se les vaya a quedar información por fuera. ¿Sí es claro? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Qué pena, profe. Y en criterio también hay que dejarlo anclado. No, el criterio no lo puedes dejar fijo porque si tú dejas fijo el criterio es como si estuvieras diciendo que todos son del mismo dato. Todos serían A o todos serían B en el momento en que tú fijes una posición, esa posición de celda. ¿Sí? Sí, señor. O sea, ya va a empezar a tomar de donde, porque pues hice lo mismo que estabas haciendo y empieza a tomar entonces del segundo. Si miro desde la segunda fila, me va a empezar ¿Ya? entonces a mirar desde el segundo. Sí. La Mira, otra. ya el segundo es con H8, ya el tercero es con H9. ¿Sí ves que los está Sí. marcando? Mm, Mira, acá está la D y así sucesivamente. Y si usted le coloca aquí, por ejemplo, en vez de la posición de celda, le coloca, en vez de H7, le coloca A,
pues no lo va a poder arrastrar porque pues le está dejando un valor fijo. Entonces tenía que entrar a hacer nuevamente, a seleccionar nuevamente el rango y ponerle el B. Ahora, fíjense ustedes que el rango es largo, porque el rango va desde la posición 3 hasta la 302. Y entonces estar seleccionando ese rango para cada uno de los ejercicios, pues me voy a demorar muchísimo. ¿Sí? Entonces yo debo procurar buscar la forma de que lo plantee y que sea rápido y que sea, pues, eficiente, que no vaya a quedar ningún dato por fuera. ¿Alguna inquietud de este ejercicio? Muy bien. Cuando ustedes necesiten seleccionar rangos como este que es largo, con el teclado, porque una sería entonces empezar aquí como a seleccionar manualmente. Pero si yo estoy aquí y quiero seleccionar todo el rango con el teclado, me ubico en esa primera posición de celda, oprimo la tecla control y flecha hacia arriba, mayúscula, y luego con flecha abajo, ya esa me permite seleccionar hacia abajo todo el rango. Entonces, de esa manera es muy fácil seleccionarlo. Si yo necesito seleccionar, por ejemplo, toda la tabla, entonces me ubico aquí, control, flecha arriba de mayúscula, y luego flechita a la izquierda, y luego flecha abajo para seleccionar toda la tabla. Entonces son truquitos que nos permiten hacer selecciones en el caso de que los rangos o las tablas sean bastante grandes y largas. ¿Bien? Bueno, continuemos. Este ejercicio de SKU es muy parecido a este de estados básicos. Entonces, analicen del número de estados y el número de la superficie de la región, que es lo que debemos calcular. ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Que tengo unos estados de la República Mexicana, 32, cada uno con su superficie, cada uno con su población y con la región a la que pertenece. Entonces me piden que con esta tabla complete esta información que me están pidiendo aquí. Es decir, que escriba aquí cuántos estados pertenecen a la región noreste y a cada una de estas regiones. Y luego que diga cuánto es la superficie de esas regiones. Entonces, hagan este ejercicio en este momento. Les doy a dar 3 minuticos para que lo hagan y me cuenten cómo lo resolvieron. Voy a cerrar el micrófono para que no les moleste el ruido.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, Cristian David Moreno, ¿cómo le fue con el ejercicio? Hola, profe, espérame, ya lo abro que estoy desde el celular y entonces lo abro desde el celular. Espérame un segundo. Bueno. Jennifer Cardoso, ¿cómo te fue? ¿No está Jennifer? Jennifer sí está. Profe, tengo desactivado el audio. Pero puedes escribir por el chat, ¿cómo te fue? Ay, ¿ya me escuchan? Sí. Ahora sí. Lo que pasa es que no sé, pero se me desactivó el audio. Pues, profe, yo tomé sumar puntos y punto conjunto y ahí voy. ¿En dónde? ¿En dónde sumar puntos y punto conjunto? Para la primera parte que piden, ¿cuál es el número de estados? ¿Y por qué sumar punto sí, punto conjunto? Explícame por qué. Profe, no sé, pues es que se me hizo como el más apto. Pero estás contando. Dice número de estados. Entonces ahí no hay una suma. Entonces ahí sí hubiera sido contar, ¿sí? Conjunto, ¿no? ¿Por qué conjunto? Solo tienes una condición. Las regiones. Profe, Dime. ya lo tengo abierto. ¿Quieres compartirlos? Pues estoy desde el cel, profe. Ah, bueno, entonces Sí, cuéntame cómo lo hiciste. pues digamos entonces en la A que me dice que determina el número de estados que integran cada una de las regiones geográficas de la tabla, lo que hice fue fijar la columna E y la celda 14 y la arrastré a la misma E y a la 45. Pero pues fija, ¿sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Pero con qué O sea, a función las de utilizaste? sumar sí, profe. No. Sumar puntos sí. Empezamos mal porque es que estamos, número de estados es Sí, una cuenta. No estamos sumando los estados, estamos contando cuántos estados hay por región. Entonces, acá me está diciendo que es un contar punto sí, porque solo tengo una condición que es la región. Entonces, número de estados es como si yo dijera el número de hombres o de género masculino que hay en la ficha 2371,842. El número significa contar. Entonces es la función contar punto sí. ¿Cuál es el rango que yo selecciono? Pues, ¿qué es lo que me están pidiendo? Las regiones. Entonces, obviamente tengo que tomar, son las regiones. Y el criterio, pues va a ser el dato que me están pidiendo acá. Si yo lo dejo hasta ahí y arrastro, me va a suceder lo mismo que les mostré ahorita con el SKU. Miren si yo tomo aquí la región oeste y le doy doble clic. Se me corrió el rango. Entonces, debo garantizar desde el primer planteamiento que este rango quede fijo. Para que en el momento en que yo arrastre no se me vaya a quedar ningún dato por fuera. Me vengo nuevamente a la región oeste, le doy doble clic y ya me ha tomado todo el rango.
Entonces, por favor, no se me confundan y analicen qué es lo que me está pidiendo. No me estaba diciendo el total del número de estados, sino cuántos estados o número de estados que hay por región. Aquí en la superficie de la región, aquí sí debo hacer una suma. Sí. Sí, sí, Aquí sí. sí debo hacer el sumar punto sí. Y ya sé que el rango pues son las regiones. Y deben quedar fijas. El criterio es el dato que está aquí. Y en el rango de suma, pues debo colocar es el dato de las superficies, porque no me están pidiendo las poblaciones, sino las superficies. Y ese rango también debe quedar fijo para garantizar que los datos no se me vayan a quedar por fuera. Simplemente arrastro y observen aquí en oeste. Le doy doble clic y ya los dos rangos han quedado fijos. De esa manera yo garantizo que no me está quedando ningún dato por fuera. Entonces, ojo con el análisis, por favor. Qué para pena, que- profe. Dime. ¿Lo puedes volver a repetir, el de la superficie de la región que me perdí, porfa? Mira, entonces lo que tú haces es, aquí en la superficie, tomar la función sumar punto sí. Recordemos que hay tres argumentos. El primero es el rango de donde está el criterio. Ya sabemos que el criterio es la región, por lo tanto, el rango es este que está acá. Oprimo de una vez ahí el F4 para que me quede fijo todo ese rango. En el criterio, pues selecciono el dato que está aquí en la primera región. Y en el rango de suma, selecciono el rango de la superficie. Y también lo dejo fijo. Y le doy a aceptar. Cuando yo arrastre, el único dato que me está variando es el criterio. Fíjense que yo me paro aquí y le doy doble clic y él me está colocando en azul el rango de la región. De pronto ustedes no alcanzan a ver bien los colores, pero quizás cuando lo estén haciendo lo van a poder identificar. En rojo me coloca el criterio, que en este caso es sureste, y en violeta o moradito me está colocando el rango de suma, que es el de las superficies de los estados. ¿Entendido? Ok, profe, vale, gracias. Entonces, fíjense que este de SKU y de estados básicos son muy parecidos en cuanto a la lógica. Aquí me estaba pidiendo el uno el número de estados y en otro la superficie de la región. Aquí tienen dos que se llaman cursos y exámenes de admisión, que simplemente es analizar si es con funciones contar puntos sí, con sumar puntos sí, para responder estas preguntas. Lo mismo este de IBM, que tenemos unos códigos, tenemos unas marcas, una descripción y un costo. Y aquí en la parte de abajo me dice cuántas marcas de IBM hay, cuántas marcas de LG hay, cuánto el costo total de IBM, el costo total de LG. Entonces fíjense que aquí hay condiciones.
costo máximo, mínimo y el costo total. Entonces estos que quedan son de contar punto sí o sumar punto sí, contar punto sí punto conjunto. Ya ustedes tienen que analizar cuáles son estos resultados. Y estos dos últimos, dime. Es que yo tengo una duda respecto al de estados básicos, no, al de examen de admisión. Cuéntame. Porque es que yo ya pude responder el primero, el segundo y el cuarto como yo creí, pero el tercero sí no sé, no hallo la manera en cómo responderlo, porque ahí dice de que cuántos aspirantes se presentaron al examen hayan aprobado o no. Si fuera solamente una fila, pues sería fácil, pero es que como hay tres, uno puede contar como si hubieran más personas de las que hay. Mira, dice cuántos aspirantes. Mira que aquí hay una columna de aspirantes. Entonces es simplemente con una función contar, mirar cuántos hay aquí. Aquí me dice que hay 36 y aquí también hay una suma que me dice 36. Entonces es no colocar el 36, sino simplemente utilizar la función contar o contará para que el resultado nos cuente cuántos aspirantes hay. Son estos. Esto de que digan que hayan aprobado o no es como un, ¿qué le dijera yo? Como un despiste, como una cascarita, porque es que aquí está la columna aspirantes. Entonces tú simplemente debes contar cuántos hay en esa columna. ¿Sí? Sí, o sea, solamente hay que contar cuántos aspirantes hay porque... ¿Cuántos aspirantes hay? Mira que cuando ustedes se inscriben al SENA o cuando hay convocatorias, todas las personas que se inscriban son aspirantes. El resto que si presentaron, que si no presentaron, que si se matricularon, ya esos son otro tipo de datos. Pero en primer momento todos son aspirantes. Por eso aquí cada uno tiene un número y pues ya después si presentó o no presentó, ¿sí me hago entender? Pero analicen ese tipo de cosas, ¿sí ve? ¿Cuántos aspirantes? Aquí está. Si yo te hubiera dicho cuántos, así como dicen acá, cuántos no se presentaron en matemáticas. Ah, yo ya vengo aquí a matemáticas y lo miro. ¿Cuántos no aprobaron el de estadística? Me fijo en esta columna que dice estadística. Lo mismo en el de lógica. Entonces, ¿cuántos aspirantes? Pues debo fijarme en la columna que dice aspirantes. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. ¿Listo? Bien. Nos quedan estos dos de ciudades y cosméticos que son muy sencillos, pero con un grupo me di cuenta que no leemos muy bien. ¿Qué me está diciendo acá? Tengo unas ciudades, un departamento, unos apellidos y un sueldo. Dice que seleccione en la ciudad, una ciudad, entonces acá, que está en la celda de 20. Entonces, si yo me voy aquí, tengo dudas, entonces me voy a D20 en el cuadro de nombres y él me lleva hasta esa celda. Que seleccione la ciudad, entonces eso quiere decir que aquí hay varias ciudades. ¿Sí o no? Y que determine cuántos empleados trabajan y la suma de sus sueldos de la sucursal. Entonces, ¿cuántos empleados trabajan, por ejemplo, en Riobamba? Entonces, ¿cuántos? Es un contar punto sí. ¿Qué rango debo seleccionar? Ciudad, departamento, apellido o sueldo. ¿Mm? ¿De quién depende? Mira,
¿De quién depende? Y seleccione una ciudad. Entonces aquí ya seleccioné la ciudad. Y determine cuántos empleados trabajan. ¿Trabajan en dónde? Pues en esa ciudad. Entonces el rango, vengo y selecciono ciudad. Y el criterio va a ser lo que haya aquí, en esa ciudad. Le doy a aceptar y entonces él dice que en Riobamba hay 2. Si yo selecciono otra, por ejemplo Guayaquil, me dice que hay 5. Si selecciono Quito, hay 4. Si selecciono Machala, hay 3. Si selecciono Riobamba, hay 2. ¿Sí es claro lo que hice? Es la misma función contar.si, pero estoy seleccionando una celda que esa celda varía. Por lo tanto, el resultado también varía. ¿Qué es lo que debo fijarme, que debo seleccionar el rango adecuado? Ahora me dicen, ¿cuántos suman los sueldos de esa sucursal? Entonces es un sumar.si. ¿De qué rango? De las ciudades. ¿De qué criterio? De lo que haya en esta celda de 20, como me dice el ejercicio. Y el rango de suma, pues serán los sueldos. Entonces, vuelvo y me pongo a jugar. Guayaquil hay 2 y los sueldos suman este valor. De Quito hay 4 empleados y suman esto. De Machala hay 3 y su sueldo suman esto. Y de Riobamba hay 2 y su sueldo es esto. ¿Sí es claro? Sí, profesor, cuando tú cambies lo del tema de las ciudades, tiene que sí o sí cambiar Cambia, también. sí. Ok. ¿Y por qué cambia? Porque yo estoy apuntando el criterio a una posición de celda, que es de 20. Y en de 20, pues el que hace que cambie el dato es de 20. ¿Sí? Lo mismo cosméticos. Es exactamente lo mismo. Acá dice que es con la celda C21. ¿Y qué hay en C21? Entonces me vengo acá. En C21 están los productos. Bien. Entonces, por favor, termínenlos. Traten de terminarlos. Mañana miramos de los que les quedan a ustedes de tarea, qué dificultad se presentó y les explico cómo sacamos estas celdas así para que nos queden de esta manera. Pero intenten terminar estos ejercicios que nos quedan pendientes de ese 4. Mientras ustedes miran si hay más preguntas, voy a llamar lista. María Paula Nieto. Presente. Laura Vanessa Girón. Jennifer Cardoso. Presente. Janet Milena Cruz. Presente. Luis Francisco Sánchez. Presente, profe. Brian Steve Guayara. Presente, profe. David Moreno. Presente, profe. Tulexis Sendales. Presente. Juli Tatiana Peña. Buenos días, profe, presente. Terly Juliet Mendoza. Buenos días, profe, presente.
Karen Juliana Carreño. Buenos días, profe, presente. Ana Juliet Yandar. Buenos días, profe. Karen Lorena Hernández. Buenos días, profe. María Angélica Robles. Buenos días, profe, presente. Daniela Mora Joya. Liliana también. Kevin Sí, Andrés. señora presidenta. Presente, profe. María Alejandra Ramírez Pulido. Presente, profe. Eliana Medina Manzano. Presente, profe. David García Arias. Presente, profe. Nelson David Parra. Profe, se le fue el internet. No se ha conectado desde hace como 10 minutos. Viviana Andrea Silva. Entonces, nos vemos, chicos, mañana y mañana atendemos las inquietudes que puedan tener. ¿Quién me está levantando la mano? Daniela Mora ya y Laura Vanessa Girón. Laura Vanessa Girón. Ahora sí está por acá. Listo. Muy bien. Entonces nos encontramos mañana a las 7, atendemos las inquietudes, cerramos ese tema y arrancamos con el 5. David, cuéntame. David, tienes la mano levantada. Está escribiendo por el chat, profe. Que no se me oye, dice. No me oyes, profe, no se me oye, no. ¿Qué sería, David? Cuéntame. Lista, quedaron todos. Sí, lista no es. ¿Qué será? Ah, pero ya la asistencia quedó bien. La asistencia ya está bien, David. Muy bien, entonces nos vemos mañana, chicos, a las 7 de la mañana. Por favor, terminen estos ejercicios que quedaron aquí por si hay dudas, mañana las atendemos. Que tengan buen día y nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Gracias, presidente. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias, profe.